diferentes temas, diversos temas que ofrecerles a ustedes. ¿Listo? Entonces, hoy día vamos a tocar un tema bastante interesante que creo que lo hemos abordado ya como desde muchas perspectivas, pero sí es necesario de alguna forma siempre hacer ciertos puntos, ciertos enlaces también. Entonces, vamos a ver las estrategias de modificación conductual y dificultades del aprendizaje. Este, Básicamente abordar varias técnicas que podemos tratar en los temas de dificultades del aprendizaje. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Ya se está compartiendo también la pantalla. Igual cualquier cosa podemos estar escribiendo a través del chat o también si es que hay alguna dificultad, algo. Nos estamos manteniendo comunicados a través de eso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Mi nombre es Esvieta Fernández, yo soy psicóloga, tengo una maestría en educación también, soy especialista en actividades psicopedagógicas, ¿no? Y trabajo ya muchos años en todo lo que son temas psicopedagógicos como tal, en instituciones educativas y demás, ¿no? En los diversos niveles. Bueno, vamos a abordar el temario de hoy se va a abordar en 4 puntos. Primero, los fundamentos de la modificación de conducta en entornos de aprendizaje. Técnicas basadas en refuerzo y castigo, que es, digamos, el enfoque tradicional que tenemos acerca de la modificación de conducta, para luego pasar ya de forma mucho más especializada a las técnicas cognitivo-conductuales específicas para abordar diversas dificultades de aprendizaje. Lo vamos a pasar a denominar en adelante DA y algunas estrategias para estudiantes con dificultades de aprendizaje también. Entonces, esos 4 puntos vamos a abordarlos el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con los fundamentos de la modificación de conducta en el aula, ¿no? Entonces, ¿qué es la modificación de conducta, ¿no? En el aula, en entornos de aprendizaje como tal. La modificación de conducta es un enfoque basado en diversos principios, lineamientos teóricos clásicos como el condicionamiento operante, ¿no? O el condicionamiento clásico, que en un primer momento, en una instancia, se usaron para moldear comportamientos, ¿no? Vale decir también de que cuando nacieron estos enfoques teóricos, pues nacieron desde la perspectiva mucho más de laboratorio, ¿no? Para ver el comportamiento de que se hacían las pruebas de laboratorio en animales, ¿no? Y ver cómo aprendían los animales y esto lo trasladaron al aprendizaje mucho más humano. Entonces empieza, digamos, las premisas acerca de la modificación de conducta, ¿no? O lo cognitivo conductual empieza como tal desde un enfoque mucho más clásico, ¿no? Entonces, lo que busca este enfoque, ¿no? Cuando recién empieza, y digamos que ahora se va resignificando también, eso también es importante tenerlo en cuenta, se enfoca en reforzar conductas deseadas y reducir aquellas conductas indeseadas también mediante estrategias estructuradas, ¿no? Y ahí estamos viendo la modificación de conducta como tal en un espacio, en un entorno donde no existen las dificultades de aprendizaje. Vamos a empezar partiendo por eso también, ¿no? Porque ya cuando se habla desde el aprendizaje como tal, las técnicas de modificación de conducta y lo cognitivo-conductual adquieren diversos matices que lo vamos a ver más adelante también. Entonces, esta aplicación de la modificación de conducta y las técnicas cognitivas conductuales sirve para mejorar la convivencia en el aula y sobre todo para reforzar aprendizajes en los entornos educativos, ¿no? Entonces, muchas de las estrategias que hoy se usan en los entornos de aprendizaje, vamos a decir específicamente en el aula, tiene que ver con las técnicas de modificación de conducta, posteriormente lo que vendría a ser el enfoque cognitivo-conductual, y todos parten de estos enfoques clásicos que ya los he mencionado al inicio. Entonces, por ejemplo, cuando un maestro premia la participación en clase con elogios verbales, está aplicando un refuerzo positivo, que es parte de una técnica de modificación de conducta también. Entonces, para esto es necesario, antes de entrar más a detalle a lo que son las técnicas en sí mismo, conocer algunos principios de esta base clásica, de la cual parte también todo lo cognitivo-conductual y la modificación de conducta. Entonces, tenemos algunos principios del condicionamiento operante, ¿no? El condicionamiento operante fue propuesto clásicamente por Skinner, ¿no? Es un enfoque que se basa en la relación del comportamiento y sus consecuencias, ¿no?
el cual es clave para poder entender la educación y moldear ciertas conductas, ¿no? Al inicio solo se trataba de temas de convivencia como tal, pero posteriormente fue también variando a más temas de aprendizaje, ¿no? Entonces, a partir de esto, son, digamos, un clásico también dentro de las técnicas en general. Tenemos el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el castigo y la extinción. ¿Ya? No todas estas, como las vamos a ver en esta parte preliminar, se aplican tal cual cuando tenemos diferentes de aprendizaje. Ya ahí vamos a hacer un pequeño desglose y una pequeña diferenciación también, ¿no? Ya cuando nos toque hablar específicamente de esto, pero sí es importante conocerlas porque de muchas de estas se desprenden también algunas técnicas que se van complejizando ya para entenderlo con un enfoque mucho más cognitivo. Entonces, el reforzamiento que implica esta probabilidad de que un comportamiento se repita, por ejemplo, entonces ahí tenemos el reforzamiento positivo, que va de introducir un estímulo agradable después de una conducta deseada, por ejemplo, cuando un profesor entrega puntos adicionales a un estudiante, ¿no? Que entrega tareas antes de las fechas límites, entonces ese es, por ejemplo, un reforzamiento positivo. Por otro lado, tenemos un reforzamiento negativo que lo que busca es eliminar un estímulo desagradable para aumentar una conducta deseada. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a un estudiante que presenta un buen comportamiento durante la semana, y ya le dicen, ¿sabes qué? Puedes hacer una tarea menos, ¿no? Entonces, elimina también, una conducta desagradable. O dejas de hacer esta actividad porque no hiciste esto. Entonces, eliminas una conducta desagradable. Por otro lado, el castigo, también que es uno de los principios también del condicionamiento operante, que disminuye la probabilidad de que se genere una conducta que ésta se repita también, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos tipos de castigo, el positivo y el negativo. El positivo lo que hace es agregar un estímulo desagradable tras una conducta indeseada. Por ejemplo, ¿no? Cuando un alumno habla en exceso durante la clase, debe escribir una reflexión, ¿no? Sobre la importancia del respeto indeseada, entonces hay un estímulo desagradable acá, ¿no? Es un castigo positivo. Mientras que un castigo negativo es retirar un estímulo positivo tras la conducta inadecuada, ¿no? Por ejemplo, cuando un estudiante pierde su derecho a participar en una actividad lúdica por no seguir las normas del aula. Entonces, le retiramos el estímulo positivo a raíz del surgimiento de una conducta inadecuada. Y por otro lado, otro principio de la extinción, que es reducir la conducta o eliminar la recompensa que la mantenía, ¿no? Entonces, un estudiante que interrumpe constantemente en clases, por ejemplo, deja de hacerlo cuando sus compañeros dejan de reírse o cuando no recibe atención del profesor. Entonces, esa es digamos, esta forma, esta respuesta a la acción permite que la conducta se reduzca o ya se extinga. Entonces, vistos estos principios, también es importante un análisis funcional también de la conducta, ¿no? Que nos va a ayudar también a entender esta modificación de conducta y todo lo que la parte cognitivo-conductual los da. Entonces, mm, una vez que nosotros hayamos entendido estos principios que hemos visto anteriormente, entonces es clave, ¿no? Hacer un análisis funcional de la conducta porque permite identificar las causas del comportamiento, ¿no? Y a partir de eso diseñar algunas estrategias, únicamente teniendo en cuenta cómo se expresa ¿no? Entonces, un análisis de los componentes, ¿no? Este análisis se le suele llamar ABC, de acuerdo a este análisis funcional, en donde se habla primero de un antecedente, lo que ocurre antes del comportamiento, entonces qué ha pasado, ver la causa, ver la conducta que emerge de ese comportamiento, ver qué sucede a raíz de esa causa y finalmente ver la consecuencia, ¿no? Lo que sucede después de realizar la conducta, ¿no? Para ver qué cosa, para ver qué la refuerza o qué la puede extinguir, qué permite que esta conducta se siga dando, que este comportamiento se siga dando, que no. Y esto es muy importante en las dificultades de aprendizaje, porque hay muchas acciones que nosotros podemos, digamos, emprender, hay muchas acciones que podemos direccionar para poder, por ejemplo, ¿no? En algún tipo de TDAH, ¿no? Que tengamos un estudiante dentro del aula, un estudiante general que tiene problemas de déficit de atención,
Entonces, el hecho de usar los determinados refuerzos también para que se sostenga la atención o el foco atencional por un tiempo más prolongado, nos puede servir haciendo que justamente un análisis funcional, los componentes de la conducta o lo que llamamos el ABC, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante que lo entendamos también. Y la consecuencia también, ¿no? Para poder entender cómo es que se va respondiendo ante determinado estímulo. Bien, dicho esto, entonces es necesario que conozcamos también algunos tipos de reforzadores que podemos nosotros usar también a lo largo de los temas de modificación de conducta y las estrategias cognitivos conductuales. Por ejemplo, tenemos reforzadores tangibles, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando un profesor entrega stickers o certificados a estudiantes que completan todas sus tareas. Reforzadores sociales, que es un elogio verbal, por ejemplo, o reforzadores de actividad, cuando un estudiante completa su trabajo antes de tiempo, ¿no? Entonces puede elegir una actividad que quiera hacer. Reforzadores naturales, por otro lado, cuando un estudiante respeta las normas de convivencia, recibe mucha mayor aceptación social del grupo. Entonces, una vez conocido este preámbulo, vamos a pasar a las técnicas ya mucho más clásicas de refuerzo y castigo, que nos van a servir también de base para poder entender las técnicas específicas en dificultades del aprendizaje. Entonces, las técnicas de refuerzo y castigo son técnicas que nos permiten modificar la conducta justamente basadas en las estrategias del condicionamiento operante. Ahora mencionaba también en un inicio que seguramente muchos estudiantes aquí de psicología o psicólogos en general conocen también acerca de cómo es el desarrollo teórico, ¿no? Del condicionamiento operante. Entonces, este principio clásico que se demostró en laboratorio y que ahora todos decimos, ah, ya sé cuándo puedo reforzar, cuándo puedo castigar o qué hago para extinguir determinada conducta. Y no solamente en entornos de aprendizaje, ojo, sino también en entornos en general, ¿no? Este principio tan básico tomó mucho tiempo para demostrar que una conducta se podía debilitar o fortalecer. Ya tomó bastante tiempo para demostrarlo como tal. Entonces, más o menos en los inicios de 1900 aproximadamente, se puede ya a través del laboratorio tener las primeras experiencias para luego mencionar qué consecuencias traían si se fortalecía o se debilitaba determinada conducta. Entonces, estas técnicas que fueron así de básicas en un momento han sido ampliadas a muchos contextos, entre ellos al contexto educativo, para mejorar el comportamiento de los estudiantes, pero sobre todo para trabajar en las dificultades del aprendizaje, ¿no? Para hacer también que las dificultades del aprendizaje puedan manejar estrategias mucho más pauteadas y estructuradas, como lo exige la modificación de conducta y lo cognitivo-conductual, para poder trabajar los entornos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si un estudiante responde correctamente en clase y recibe elogios de su maestro, es más probable que continúe participando, ¿no? Del mismo modo, si un estudiante interrumpe una clase y no recibe atención de sus compañeros ni del docente, esa conducta puede extinguirse, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo claro de cómo nosotros podemos reforzar o mantener determinado estímulo para que se sostenga una conducta o podemos sacarlo para que esa conducta deje de aparecer. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder aplicar estas técnicas de refuerzo y castigo que son las básicas en modificación conductual? Primero que se debe aplicar ante la misma consecuencia, ¿no? A la misma conducta, en el mismo momento, para evitar una confusión. Posterior a ello también es la inmediatez, o sea, las consecuencias de realizar determinada conducta se aplican inmediatamente después de ocurrir a la conducta para reforzar lo que denominamos el aprendizaje asociativo, ¿no? Que justamente es un principio básico también de la modificación de conducta. Entonces sucede algo, automáticamente yo aplico la consecuencia en el momento, inmediatamente, sin que pase una hora o 2 horas. ¿No? En ese momento, inmediatamente, para que se dé la asociación entre que si yo hago algo, voy a recibir como consecuencia tal cosa. Otra cuestión importante es la relevancia. Bien, el refuerzo castigo debe estar relacionado directamente con la conducta objetivo para que el estudiante pueda hacer una conexión adecuada. ¿Ya? O sea, no es que vamos a dar refuerzos de cualquier cosa, no, este castigo de cualquier cosa, no, sino que debe estar relacionada directamente con la actividad que se está haciendo. Y debe ser definitivamente diferenciado por edad también, ¿no? Hay estrategias mucho más apropiadas para el desarrollo infantil, para los adolescentes, en fin. Entonces, por ejemplo,
En el nivel preescolar, los niños pueden responder mejor al refuerzo positivo mediante pegatinas, estrellitas, ¿no? Pero ya en secundaria es muy distinto porque los estudiantes responden mejor al reconocimiento social o las oportunidades de liderazgo. Entonces vamos a hablar primero así, vamos a hacer un paso muy veloz del reforzamiento positivo, negativo, de los castigos y demás, para luego entrar ya de manera profunda a lo que son las técnicas de los DEA. Entonces, el reforzamiento positivo que en primera instancia consiste en añadir un estímulo presentero a una conducta deseada, ¿no? Entonces, esto aumenta la probabilidad de que esta conducta se repita. Por ejemplo, en los niños que tienen TDAH, funciona mucho el reconocimiento, ¿ya? El reconocimiento o el refuerzo verbal, que también viene a ser un refuerzo positivo. Funciona mucho en eso. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad que la conducta, esas pequeñas cosas que va haciendo el estudiante se vayan repitiendo, ¿no? Y es una de las técnicas más efectivas en el aula, ya que promueve esa motivación intrínseca a los estudiantes. Entonces ahí tenemos elogios verbales, premios simbólicos también, recompensa de materiales, el reforzamiento social, ¿no? Vamos a publicar tu trabajo, lo vamos a reconocer, ¿no? Entonces, siempre es necesario, ¿no? Dependiendo de la edad también, de que el esfuerzo o una acción positiva sea valorada, ¿no? Entonces, o que se reciba algo diferente, o que se visibilice de que está siendo vista diferente, ¿no? Entonces, se recomienda siempre fomentar conductas que, reforzar conductas que fomenten la autonomía o el aprendizaje significativo. Tampoco es que vayamos a reforzar todo, ¿ya? Y esto aplica mucho para las dificultades del aprendizaje porque en las dificultades del aprendizaje es donde más usamos los refuerzos. Y si reforzamos todo, probablemente lo que vamos a hacer es que vamos a generar una distracción a lo posterior y nuestro refuerzo no va a tener mayor valor. Y esa es otra cuestión importante, que el refuerzo funcione en la medida que tenga valor para el estudiante. No un valor de dinero ni un valor en grande, sino un valor en significado, ¿ya? Eso es muy importante. Por otro lado, tenemos el reforzamiento negativo, ¿no? Que implica la eliminación de un estímulo aversivo tras una conducta deseada, ¿no? Esto aumenta la probabilidad de que dicha conducta ocurra nuevamente. A diferencia del castigo, esta técnica lo que busca es suprimir una conducta, sino reforzar una conducta alternativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos la reducción de tarea. Uno trabaja con mucho esfuerzo en clase, recibe menos ejercicio para completar en casa, ¿no? Entonces, vamos a mantener ahí el esfuerzo, a pesar de que el reforzamiento va a ser de que no vas a tener mayor tarea si es que te sigues esforzando así. O evitar un castigo, ¿no? Si toda la clase mantiene el orden durante un determinado momento, entonces se omite una prueba sorpresa, por ejemplo, y dicen ya, no vamos a dar pruebas si es que todos están tranquilos, ¿no? Evitamos un castigo. O la eliminación de una restricción, ¿no? Por ejemplo, un estudiante que cumple todas las reglas de la semana puede moverse libremente dentro del aula sin restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos estudiantes que tienen dificultades para socializar y que pueden estar asociados también a una dificultad de aprendizaje, empiezan a participar en actividades grupales y como resultado el maestro o el profesor le puede permitir elegir con quién trabajar la siguiente tarea, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante también para considerarlo de su aplicación. Tenemos también los castigos positivos, ¿no? Que a diferencia de los refuerzos implican añadir un estímulo aversivo tras una conducta inadecuada. ¿Para qué? Para que éstas desaparezcan. Recordemos siempre que el refuerzo es que la conducta siga apareciendo, mientras que el castigo implica que la conducta se va reduciendo o disminuye la probabilidad de que ocurra nuevamente, ¿no? Entonces, esta técnica es muy buena, pero debe aplicarse con mucha precaución, sobre todo para no afectar el bienestar emocional de los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el aula dar una tarea extra, ¿no? Al que hable en exceso en clase, a veces podría ser, o alguna actividad extra, o un tiempo de reflexión, también a un estudiante que no respeta las normas, ¿no? O una corrección pública también, ¿no? Se le pide que haya una reflexión, que haya una conducta. Un ejemplo concreto en el aula podría ser si un estudiante usa su celular en clase sin permiso, el docente puede decirle, ya sabes qué, me lo das, no te lo voy a dar hasta el final del día, ¿no? Estas cosas, como lo mencionaba ahí en una capita, es muy importante considerarlas con mucha precaución también, sin afectar sobre todo el desenvolvimiento socioemocional de los estudiantes. Entonces, no debe aplicarse de forma humillante, desproporcionada,
¿no? Es importante que después de esto, si el estudiante cumple también con realizar esta actividad, hay un refuerzo positivo. O sea, si luego realiza esta tarea extra, hay un refuerzo positivo, hay un espacio de reflexión, ¿no? Es mucho más efectivo en edades mucho más grandes también, ¿no? No hay niños muchas veces. Y el castigo negativo que implica retirar un estímulo placentero tras una conducta inadecuada para disminuir la frecuencia también. Entonces, puede ser la pérdida de un privilegio, ¿no? Un estudiante que interrumpe reiteradamente pierde algo que ganó en clase o pierde algo que los demás tienen. El tiempo fue también cuando se retira un estudiante del grupo durante 5 minutos para reflexionar sobre su conducta. El retiro de incentivos también, un estudiante que no completa su tarea no puede participar en una actividad especial, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante también tenerlo en cuenta y vemos un ejemplo concreto también. Si un estudiante empuja al otro en el recreo, por ejemplo, ¿no? Se prohíbe jugar en el patio durante ese día, ¿no? Entonces, ahí está. Estaba pensé que había preguntas, empecé a revisar el chat. Buenas noches con los que se están conectando. Listo. Entonces, esto con respecto al castigo positivo. Ahora sí vamos a ver algunas técnicas cognitivo-conductuales específicas para abordar diversas dificultades del aprendizaje. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el entrenamiento en las instrucciones para la dislexia, ¿no? Entonces, ya no vamos a hablar aquí específicamente de qué es la dislexia, porque ya hemos tenido también una clase específica también hemos tenido una clase específica, buenas noches, cuando hemos tenido una clase específica, lo que son dificultades del aprendizaje, pero vamos a hablar de la técnica y como tal, y ya seguramente ahí nos desprenderemos y hay alguna pregunta, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en las autoinstrucciones en la iglesia parte también del enfoque cognitivo-conductual que parte del funcionamiento operante, que parte de muchos de los principios que hemos visto ahora, ¿ya? Estante. Sí, me parece que están. Ah, ok, ahí hay algunas preguntitas ya. Siempre me reviso el chat porque a veces me dicen, no se escucha y ta. Entonces, yo reviso el chat ahí mientras estoy exponiendo, pero ahí todos me están diciendo, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ya, ok, buenas noches con todos. Al final hacemos una lista de preguntas, ¿listo? Y ya los que deseen ahí vamos absolviendo algunas dudas. Y ahí al final también les voy a comentar algo, una situación, algo importante también para que podamos ahí compartir. Entonces, les decía que las autoinstrucciones, que es una técnica cognitivo-conductual, que es una técnica también de modificación de conducta y que parte justamente de estos principios de condicionamiento y modificación de la conducta también, ¿no? Lo que hace como técnica es enseñar a los estudiantes a utilizar comandos verbales internos, ¿no? Para guiar el comportamiento durante tareas específicas. ¿Esto qué hace? Mejora la planificación y la ejecución también de actividades académicas. ¿Ya? Entonces, cuando al estudiante le decimos, bien, cada vez que quieres realizar tal actividad, lo que vas a hacer es tú mismo y te vas a decir estas palabras que tienes a continuación. Y le enseñamos eh, las frases o las palabras que va a decir para autoinstruirse, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Estamos hablando de quinto, sexto grado. Pero ya cuando son más grandes podemos hacer un espacio de reflexión y que ellos mismos apliquen sus propias autoinstrucciones, ¿no? En el caso de la dislexia, ¿no? Los estudiantes con dislexia pueden beneficiarse a través de las autoinstrucciones para facilitar su decodificación y la comprensión lectora. Entonces, por ejemplo, antes de que lean un párrafo, el estudiante se dice a sí mismo, ¿no? Primero voy a observar el título, luego las imágenes, luego voy a leer lentamente, voy a subrayar las palabras claves. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observar el título, luego imágenes, luego leer lento y subrayar las palabras clave. Entonces, esta instrucción ayuda a estructurar justamente el enfoque hacia la lectura. Normalmente uno no necesita eso, pero estamos hablando de una dificultad del aprendizaje, la dislexia, ¿no? Entonces, eso podemos aplicarlo para la dislexia. Por otro lado, también podemos hacer técnicas de moldeamiento, ¿no? Que nos ayudan bastante. Por ejemplo, el moldeamiento para la disgrafía, ¿no? El moldeamiento implica, de alguna forma, reforzar progresivamente o a través de aproximaciones sucesivas hacia una conducta objetiva, ¿no? Entonces, eh,
ahí podemos facilitar el aprendizaje de habilidades complejas mediante algunos pasos intermedios también. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo esto a la disgrafía, ¿no? Para estudiantes con disgrafía, el moldeamiento puede ayudar a mejorar la calidad de la escritura, ¿no? Reforzar también cada avance en la formación de las letras. Por ejemplo, ¿no? Entonces, se comienza reforzando la correcta formación de letras individuales, ¿no? Una vez logrado, se refuerza lo que son las palabras cortas. Luego las oraciones simples, ¿no? Y luego se va proporcionando retroalimentación positiva en cada una de las etapas. Eso es moldeamiento. ¿Ya? Entonces, yo el estudiante dice, ya puedes hacer la letra, listo, muy bien, refuerzo positivamente. Ahora, ahora puedes hacer palabras cortas, vamos haciendo palabras cortas. Entonces, lo hacemos por una cantidad de sesiones, listo, palabras cortas, oraciones simples, ¿no? Entonces, de esa forma vamos moldeando, ¿no? El lento también de las letras, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El moldeamiento es una de las fases que, a pesar de que no se le llama como tal, o no se le conoce como tal, se hace en muchas, ahí Carlos nos ha hecho una pregunta. Eh, sí. Ok, voy a ver ahí sus preguntas. Voy a ver, anotar ahí sus preguntas, o las voy a tener ahí mapeadas para responderlas al final. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso para no, porque yo siempre veo el chat por si es que sucede algún tipo de situación. Entonces ahí veo las preguntas y digo, no, 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 ahorita no podemos responderla, pero si las respondemos terminando, ¿sí? Listo. Por otro lado, tenemos también el entrenamiento en resolución de problemas para la discalculia. Hacer un entrenamiento en resolución de problemas, ¿no? Es una estrategia que puede ayudar a los estudiantes a abordar desafíos académicos de manera estructurada, ¿no? Dividiendo el problema o el problema matemático en pasos manejables o pasos específicos, ¿no? Entonces, para fomentar de alguna manera, cuando ya se resuelva de forma mucho más aislada, se pueda trabajar el pensamiento crítico, ¿no? Todos los estudiantes con discalculia enfrentan dificultades en el procesamiento numérico, la resolución de operaciones matemáticas, y esta técnica de el entrenamiento en resolución de problemas los puede ayudar a desarrollar un enfoque mucho más sistemático, ¿no? De los problemas matemáticos, para que puedan alcanzar un fin también, ¿no? Entonces, la idea no es de que el estudiante se vuelva un experto en matemáticos, sino que pueda hacer de a pocos tareas parecidas a las que realizan sus compañeros. Entonces, ahí podemos identificar un problema, ¿no? Paso, identificar un problema, comprendo el ejercicio, qué se pregunta el ejercicio matemático, lo explicamos, hacemos un análisis de los datos disponibles en el ejercicio matemático, ¿no? Con la información proporcionada. Este, Luego hacemos una generación de estrategias, ¿no? Pensamos en diferentes métodos, fórmulas que podrían aplicarse para resolver problemas. Seleccionamos la estrategia más adecuada, elegimos el método más efectivo basado en el análisis previo. De ahí hacemos la implementación para aplicar la estrategia seleccionada paso a paso. Y luego hacemos una evaluación del resultado, ¿no? Revisar la solución obtenida para asegurarse de la exactitud y la coherencia también. ¿Listo? Entonces, como que desglosamos, o sea, esta resolución de problemas, si ustedes se dan cuenta, se refiere básicamente a ir desglosando, ¿no? Ir desglosando cada una de las problemas, poder resolverlo de forma desglosada cada uno. Eso es también importante para las técnicas de autocontrol que nos pueden ayudar en el TDAH. Por ejemplo, estas técnicas de autocontrol podrían ayudar en muchos casos a que los estudiantes regulen sus impulsos, ¿no? A mantener la atención en tareas específicas. También se puede desarrollar para monitorear y ajustar el comportamiento de manera consciente, ¿no? Entonces, los estudiantes con trastorno por déficit de atención, TDAH, a menudo, entonces las primeras técnicas de autocontrol que pueden ayudar mucho a este estudiante es reconocer las señales internas de distracción o impulsividad.
¿no? Que hay un reconocimiento, o sea, se puede hacer incluso la técnica en la técnica, ¿no? Entonces, un modelado para poder reconocer estas señales. No es que sea reconocido el rol, ¿no? Entonces, aplicar las estrategias para dirigir su atención y controlar respuestas impulsivas, evaluar también y ajustar su comportamiento en función de las demandas de las tareas. Y algunas estrategias específicas que tenemos son la técnica de la tortuga, por ejemplo, enseñar al estudiante a retirar mentalmente en situaciones de alta estimulación antes de actuar, ¿no? También hacer paneles de expresión como los paneles de emociones para utilizar un tablero donde el estudiante identifique y registre, ¿no? Su estado emocional actual, fomentando la autorreflexión. Los juegos de turno también para participar en actividades que requieran esperar y respetar turnos, ¿no? Mejorando la paciencia, el control de los impulsos también. Y ahí como ejemplo práctico podemos que implementar, por ejemplo, un panel de emociones, donde cada estudiante coloca una foto con una emoción que siente al empezar el día, permite al docente también y al estudiante monitorear y discutir ciertos cambios emocionales. Esto es importante también porque promueve la autorregulación. ¿Ah? Y, a ver, ahí me están escribiendo en el chat, este, uy, hay un montón de preguntas. Montón de preguntas. Ya, al final vamos a ver algunas, porque igual no vamos a, seguramente por el tiempo y demás, no vamos a poder responder todas. Hay un montón de preguntas, pero yo creo que sí vamos a poder generar espacios donde podamos responderlas todas. Entonces, eso es lo importante y también que al final me gustaría comentarles. Ya, entonces, ahí no puedo ahorita ir respondiendo las preguntas como tal. Lo que sí es que me gusta ir viendo bien, por si es que sucede alguna dificultad o algo, ¿ya? Entonces, y el modelado para el trastorno del aprendizaje no verbal, ¿no? Entonces, el modelado, que es una estrategia, ¿no? En el que el docente, ¿no? O el terapeuta, o el psicólogo de clase también, demuestra una conducta o habilidad específica, el estudiante la observe, la imite, ¿no? Y te facilite también el aprendizaje de comportamientos sociales y habilidades prácticas. Entonces, por ejemplo, los estudiantes con trastorno de aprendizaje no verbal suelen tener muchas dificultades para interpretar señales sociales, coordinar movimientos, ¿no? Entonces, pueden, a través del modelado, observar ciertas interacciones sociales apropiadas, prácticas de comunicación no verbal y aprender estas habilidades, ¿no? Aprender de la forma es como memorizar la forma en que tengo que responder o memorizar la forma en que voy interpretando, ¿no? Observar ciertas interacciones sociales también apropiadas, las prácticas de comunicación no verbal, ¿no? Aprender habilidades pues, también de coordinación a través de la imitación, comprender y practicar también la organización espacial, ¿no? A través del modelado en actividades cotidianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el docente ahí puede organizar sesiones de juego de roles donde se demuestra cómo iniciar, cómo mantener una conversación, cómo ir interpretando también y respondiendo adecuadamente, cómo interpretar algunas expresiones faciales, ¿no? Cómo leer, cómo interpretar el lenguaje corporal, que es algo que los estudiantes con este en aprendizaje no verbal tienen mucho, ¿no? Entonces luego los estudiantes también con un modelado podrían hacer que el, el niño o los estudiantes modelen esta misma conducta, ¿no? Por ejemplo, a través de una un juego de roles, ¿no? Por ejemplo, una actuación guiada también, ¿no? Entonces eso también puede ayudar mucho también en cuanto a a los estudiantes o a los niños con trastorno del aprendizaje no verbal. ¿Listo? Entonces, vamos finalmente a las estrategias para estudiantes con dificultades del aprendizaje. ¿Listo? Las estrategias para estudiantes con dificultades del aprendizaje. Y ya con esta parte vamos a ir cerrando y ahí sí ya vamos a observar todas, o bueno, no todas, que vamos a tratar de resolver algunas dudas importantes también que se han presentado. Entonces, bueno, ya sabemos que las dificultades del aprendizaje no las vamos a definir una por una como tal, porque ya hemos tenido también una clase introductoria, ¿no? Pero podemos también hacer como que una pequeña generalidad.
Los trastornos que afectan el aprendizaje son trastornos que básicamente tienen que ver con el uso de habilidades académicas como la lectura, la escritura, las matemáticas. No están relacionados directamente con una discapacidad intelectual, ¿no? O sea, no es parte de una DI. Eh, ¿Por qué la modificación de conducta? ¿Por qué el enfoque cognitivo-conductual? Porque este enfoque combina técnicas que abordan tanto pensamientos, cogniciones, como lo hemos visto también en las técnicas ya anteriormente mostradas, ¿no? Así como las conductas, y esto facilita también que haya una intervención efectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Modificar ciertos patrones de pensamiento disfuncionales, promover comportamientos adaptativos también, ¿no? Que se mejore el rendimiento académico y el bienestar emocional también del estudiante, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, algunas dificultades del aprendizaje, y lo voy a poner esto para acá, algunas técnicas cognitivas conductuales y cómo podemos ir aplicándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la dislexia, como ya lo habíamos visto, funciona mucho la técnica del entrenamiento en autoinstrucciones. Entonces, ahí enseñamos al estudiante a utilizar sus propias instrucciones verbales para poder ayudarse con la lectura. Entonces, primero reviso imágenes, luego leo el título y después el texto, ¿no? Entonces, tengo estas tres instrucciones que tengo que hacer para el próximo texto que te voy a entregar. Listo. Entonces, él mismo se hace las autoinstrucciones. En la disgrafía, el modelamiento, como ya lo habíamos visto también, reforzar inicialmente los intentos de escritura legible, ¿no? Comenzando con letras individuales, luego palabras, luego oraciones completas, luego una retroalimentación por cada una de las etapas. La discalculia también, que es un entrenamiento de resolución de problemas, ¿no? Guiar al estudiante a identificar problemas matemáticos que nos generan también posibles soluciones para evaluar cada una de las etapas, ¿no? Y fomentar también un aprendizaje mucho más estructural en el tema de las matemáticas. En el TDAH, por ejemplo, las técnicas de autocontrol, enseñar al estudiante a reconocer señales de distracción para aplicar algunas estrategias como pausas breves o técnicas de respiración para recuperar la concentración durante estas tareas. Y en los trastornos de aprendizaje no verbal, modelado, ¿no? Que el docente demuestra cómo se realiza determinada conducta, el estudiante ve, intenta replicar esa misma conducta, ¿no? Entonces, eso. Y algunas estrategias de enseñanza multisensorial, ¿no? También desde el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, si bien lo conductual y también ligado a lo cognitivo, se basa mucho en poder implementar refuerzos, castigos y demás, pero es importante, ¿no? También esto se ha visto alimentado de muchos enfoques, entre ellos el enfoque multisensorial, que involucra el uso de estímulos de todo tipo, sobre todo visuales, auditivos o kinestésicos, para mejorar la comprensión y retención de la información en estudiantes con DEA, ¿no? Entonces, el modelado, ¿cómo se integra con esto? ¿No? Vamos a poder ver la integración de estas técnicas como el modelado con este enfoque multisensorial. Entonces, se puede mostrar, por ejemplo, explícitamente las tareas de comportamientos deseados para que el estudiante pueda imitarlos, ¿no? Entonces el docente muestra cómo descomponer una palabra en sílabas mientras pronuncia cada una, facilitando a los estudiantes la lectura de la dicción, ¿no? Entonces, se demuestra, ¿no? el docente lo explícitamente, ¿no? Hace el oído, ¿no? El uso de materiales manipulativos también, desde construcción para representar operaciones aritméticas, por ejemplo, ¿no? La lectura en voz alta y la dramatización también, el hecho de combinar la lectura, a ver qué me dice soporte acá, el hecho de combinar la lectura, ¿no? Con representaciones teatrales para reforzar también la comprensión lectora, el asignar roles también a los estudiantes para que actúen escenas de una historia, mejorando también la retención y comprensión del texto, la escritura en arena, también la escritura en superficies o en texturas que nos puede permitir también que los estudiantes
tracen letras en diferentes superficies para reforzar la memoria kinestésica. Y la práctica también de formación de letras, por ejemplo, en estudiantes con dislexia, ¿no? O con disgrafía, para poder mejorar bien a través del uso del material concreto, ¿no? A través del uso del material concreto, mejorar también esas actividades, ¿no? También se puede implementar la tecnología, ¿no? Que es otra forma, otra técnica que se puede ir implementando. Entonces, el uso, por ejemplo, de dispositivos, softwares que apoyan el aprendizaje con DA, ¿no? Las autoinstrucciones, ¿no? Enseñar a los estudiantes a utilizar comandos verbales para poder guiar el uso de herramientas tecnológicas también, ¿no? Este, pr- por ejemplo, ¿no? Primero encender la tablet, luego abro la aplicación de lectura, finalmente selecciono el libro asignado, ¿no? Entonces, ese tipo de autoinstrucciones combinados también con el uso de herramientas tecnológicas. Después el refuerzo positivo que nos permite recompensar el uso efectivo y autónomo de la tecnología también, ¿no? Entonces proporcionar puntos adicionales, algún tipo de reconocimiento, incluso reconocimiento de los mismos software, reconocimiento de voz también, ¿no? Las aplicaciones también dentro de la organización, ¿no? Las apps que ayudan a la gestión del tiempo, a la organización de tareas. Entonces, por ejemplo, utilizar aplicaciones para estudiantes con TDAH que les ayudan a organizar sus asignaciones o sus fechas de entrega, ¿no? O los lectores de pantalla para los estudiantes con dificultades visuales o dislexia que convierten el texto en voz, por ejemplo, que pueden ayudar también a facilitar los materiales digitales. Y el fomento de habilidades socioemocionales también mediante las estrategias de cognitivos conductuales y la modificación de conducta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la importancia del apoyo emocional, el bienestar emocional es clave también para el éxito académico en estudiantes con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, por ahí el entrenamiento en habilidades sociales, proporcionar sesiones estructuradas también donde enseñen y practiquen interacciones sociales apropiadas, ¿no? Simular conversaciones cotidianas para que los estudiantes practiquen por turnos de habla, de escucha activa, ¿no? La reestructuración cognitiva para ayudar a los estudiantes a identificar y modificar ciertos pensamientos negativos, ¿no? Transformar también las ideas irracionales, ¿no? Como el de soy malo, ¿no? Por otras ideas mucho más positivas. O las mismas técnicas de relajación del mindfulness, ¿no? Para enseñar prácticas de atención plena, manejar el estrés, mejorar la concentración, ¿no? Y la implementación práctica también, que puede darse a través de la implementación de grupos de apoyo, el hecho de fomentar la creación de grupos donde los estudiantes puedan compartir experiencias, estrategias, ¿no? Establecer algunos círculos de diálogo también, donde los estudiantes puedan discutir algunos desafíos, éxitos de su aprendizaje, los programas de mentoría también para asignar a los mentores que pueden guiar y apoyar a los estudiantes con dificultades de su aprendizaje en su trayectoria académica, ¿no? Entonces, por ejemplo, emparejar estudiantes que tengan el rendimiento superior con estudiantes que tengan dificultades del aprendizaje, también es como un círculo de pequeña mentoría entre ellos mismos, ¿no? Bien. Ahora sí tenemos algunos minutos para poder realizar algunas preguntas y voy a leer aquí, ya, acá dice, explica la técnica de la tortuga para los niños con TDAH. Listo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros usar o cómo podemos aplicar la técnica de la tortuga? Ya hay diversas maneras, pero más o menos yo cómo les sugeriría, ¿no? Que lo puedan hacer, sobre todo si lo van a aplicar a niños. Por ahí crear o encontrar algún cuento, algún relato donde el protagonista o la protagonista sea una tortuga, ¿no? Que cuando se enoja se siente muy frustrada y se mete en su caparazón y se puede calmar, ¿no? Entonces, que el cuento vaya en orientación a eso. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es enseñarles físicamente o decirles a los niños, ¿no? Que pueden meterse en su caparazón cuando se sientan, frustrados o muy enojados o que cuando quieran hacer algo por mucho impulso, que quieran hacer algo que los enerva, ¿no? Entonces, pueden meterse en su caparazón. Entonces ahí podemos usar diferentes gestos, ¿no? Cruzan los brazos sobre el pecho, ¿no? O agachan un poco la cabeza, cierran los ojos por unos segundos y te metes en tu caparazón, te metes en tu caparazón y ahí vamos a, en el caparazón vamos a tratar de respirar, ¿no? Vamos a tratar de pensar o vamos a respirar 3 veces hasta que
se nos pase también, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? Decirle al mismo estudiante, al mismo niño, ¿no? Te puedes preguntar, cuando estés en tu caparazón, ¿qué es lo que te hace enojar, ¿no? ¿Cómo puedo calmarme? ¿Qué puedo hacer de forma diferente, ¿no? Entonces, una vez que ya haya hecho esto por un par de minutos, unos 2, 3 minutos, se haya estado en su caparazón, haya respirado, se haya él mismo como que preguntado qué ha pasado, qué puedo hacer, qué me está haciendo enojar, se sale de la caparazón y puede ir y contarle esto o a la docente, ¿no? O tal vez ya evitó reaccionar de esa manera. Entonces, de esa forma aplicamos la técnica del caparazón. ¿Listo? Del caparazón de la tortuga. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo puedan ahí aplicar. Entonces, a ver, dice... em, A ver, dice acá. Buenas noches, gracias por su tiempo. En el colegio hay un estudiante que golpea a todos. Ha pasado con el psicólogo para poder conversar y calmarlo, pero sus padres dicen que él es el víctima. A ver, que no lo entiendo muy bien. Que es víctima. Dice sus padres de que es una víctima y que los otros estudiantes lo molestan, lo cual no es así, lo contrario. Ya no hay forma ni manera de progresar en el comportamiento del estudiante. ¿Qué estrategias puede usar, por favor? Ujú. A ver, ya cuando sucede una situación de agresión, nosotros tenemos determinados, ya bueno, esto ya es como para unas sesiones aparte de convivencia escolar, ahí sí sería, ahí vamos a con soporte, a ver si vamos viendo sesiones de convivencia escolar, pero ya cuando sucede una situación de agresión física hay una serie de protocolos por los cuales seguir. ¿No? Entonces, que están obligados los padres también a poder participar. ¿Qué pasa? Que a veces, ¿por qué la intervención psicológica a veces no te surte efecto, ¿no? Porque es como que todos buscan de alguna forma, el docente le dice al psicólogo, tú hazte cargo, el psicólogo le dice a los papás, tú hazte cargo, y los papás le dicen al colegio, tú hazte cargo, entonces todos al final se tiran al estudiante como si fuera una pelotita, cuando ahí en realidad todos tienen la capacidad de intervenir, ¿no? Entonces, ahí el psicólogo, por un lado, tiene que manejar toda una serie de estrategias de modificación de conducta dentro del aula en determinadas situaciones, porque tampoco es que lo vaya a hacer todo, ¿no? Entonces, hay una técnica de autorregulación, las autoinstrucciones, incluso el mismo mindfulness también, ¿no? Dependiendo del tipo del caso, ¿no? Si está el niño pasando por una situación de agresividad o de violencia bastante fuerte, ¿no? O estamos hablando simplemente de una situación de impulsividad, ¿no? Por otro lado, también algunas unas técnicas de reflexión, al mismo tiempo fuera, ¿no? Para poder el manejo en el aula. Pero lo que pasa es que cuando tenemos una situación de agresividad, de violencia, no solamente es en el aula, sino esto es ya mucho más transversal. Entonces, ahí también, si es que ya ha habido agresión física, es necesario activar los protocolos de incidencia en temas de agresión para poder, a través de esos protocolos, lograr de que los padres realmente se impliquen en la solución de esto. ¿Y qué significa implicarse en la solución de esta problemática? Significa que van a tener que estar mucho tiempo haciendo seguimiento en el colegio al estudiante, pero también establecer un tiempo de seguimiento fuera de la institución, ¿no? Comprometerse a recibir una orientación profesional fuera también ¿no? Asistir incluso porque, de hecho, la agresividad ahí o el que molesta a los demás compañeros o que haya tenido problemas de comportamiento muy severos no es ya gratis, ¿no? O sea, eso ya viene de parte de un contexto también que necesita ser tratado, pero que muchas veces el colegio no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, si es necesario, si ha habido una situación de agresión, activar los protocolos necesarios para poder hacer ese abordaje. Em, listo. A ver, dice el apoyo psicológico va más allá. A ver, vamos a ver qué nos han dicho al final. Listo. Eh, a ver, esto último que pregunta Lisbeth es sumamente importante, es suicidarse. Am, mm, bueno, miren, hay algo que les recalco en lo que es el tema de las técnicas de modificación de conducta como tal, y es que estas son o deben ser usadas en determinados contextos. ¿Ya? Sobre todo cuando hay, por ejemplo, un problema conductual que
lo mencionó, por ejemplo, en una de las preguntas de arriba, ¿no? Un problema conductual, 3 o 4 cosas: autoinstrucción, tiempo fuera, ¿no? Y por ahí un reconocimiento o un refuerzo negativo. Listo, ¿no? O sea, podemos eso ir aplicando y ver cómo funciona. Pero cuando ya hablamos de una situación socioemocional fuerte, grave, una técnica como tal, no es que vaya a funcionar. Lo que yo sí te recomiendo es primero hacer una indagación, ¿no? Una indagación de la situación, qué es lo que está sucediendo, ¿no? De expresión, porque si hay un estudiante que ya está teniendo ideación suicida, es que hay algo emocional con lo cual no puede lidiar y que no está expresando. Entonces necesitamos hacer una indagación de qué es eso, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está, qué es lo que está pasando? Una vez que podamos tener esa indagación, entonces tenemos esa indagación de qué cosa nos está expresando o qué cosa nos está diciendo el estudiante o el adolescente, podemos nosotros aplicar alguna a través de las tutorías individuales o la orientación y consejería, algunas sesiones también que nos refuercen para que hay cosas que no sé el sentido, el significado que le está dando ciertas situaciones, o por ejemplo que puede ser un tema de convivencia, algo que pueda yo, una aplicar algo de eso. Y a través, a nivel de forma ya mucho más macro, se puede trabajar esto también a través de las tutorías o las sesiones mucho más grupales. Pero sobre todo, si estamos en una situación de ideación suicida fuerte, lo importante es informar a la familia y trabajar de la mano con la familia porque el estudiante necesita un soporte. Entonces, con una técnica como tal, ¿no? O sea, yo como es profesor voy y te digo, a ver, hija, 3, 2, respira, haz mindfulness y ya. No, o sea, no es, la técnica te va a servir en un primer momento como para poder favorecer la expresión emocional, pero el abordaje del tema del suicidio como tal no pasa solamente por aplicar una primera técnica, sino pasa por indagar qué es lo emocional que duele y que no se está expresando y que necesitamos darle herramientas para que se exprese. Un diario emocional, por ejemplo, ¿no? Una carta que puedas escribir, ¿no? Algo que quieras expresar a través de un dibujo, algo que quieras hablar con tu familia, una negociación, una mediación que puedas hacer para intervenir si es alguna situación de convivencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las importantes que este, mm, es necesario. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, me indica soporte si es que empezamos, ¿no? Para que me indiquen. Listo, han habido sí, ahí me están presentando cosas, bastante, creo que casos bastante complicados. Miren, casos como violencia, violaciones, abusos, ¿no? Es importante entenderlos que no los, como que necesito algo como que abordaje. Yo el primer abordaje que te diría es: ve si es una situación bastante fuerte, hostigamiento, acoso, abuso, lo que tienes que ir es hacer, ser soporte para ese niño o niña, informar a la familia sobre todo y activar los protocolos de desprotección que todas las instituciones educativas lo tienen. Una vez pasado eso, el trabajo se puede hacer a nivel de las tutorías individuales o grupales, ¿no? Con ya técnicas de indagación, reflexión emocional, de un diario emocional y demás, pero en una situación de abuso, donde me reporta una situación de abuso como tal, aplicar un diario emocional, ¿le va a ayudar al niño? No, no le va a ayudar. Lo que necesitamos es de que ese niño sea abordado por las instancias correspondientes cuando se tratan de violencia y demás. ¿Listo? Entonces, muy bien. Bueno, dicho esto, lo que tenemos ahora, justamente para todas las personas que han asistido hoy, hay muchas preguntas ahí que se han quedado, tal vez en el tintero, porque sí, tenemos algunos tiempos que son un poco limitados, no vamos a poder responder todas las preguntas como tal, pero sí vamos a tener los espacios para poder responderlo y justamente me voy a hablarles de eso, ¿no? Para hoy día, para todos los participantes que han asistido a nuestro curso gratuito, por el cual todos van a recibir su constancia, ojo, todos
van a recibir su constancia, ya en algún momento soporte les va a estar pasando los links para recibir la constancia, pero antes de eso me gustaría mencionarles que hoy tenemos unos beneficios exclusivos solo para los participantes de este curso gratuito, los que están ahora, ¿no? Los participantes del día de hoy. Entonces, tenemos nosotros un programa intensivo de psicología justamente que aborda estos temas que lo hemos abordado desde la generalidad, porque no vamos a poder abordarlo en 40, 50 minutos como tal, pero tenemos un programa intensivo de psicología que puede ayudarnos a absorber muchas dudas y conocer un poco más de técnicas y demás. Entonces, este programa intensivo de psicología consta de 4 cursos online, más 4 certificados, un certificado